La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Somos más que medicina. En esta mañana tendré el gusto de disertar sobre el síndrome de Guillain-Barré en niños, al cual fui invitado por la Dirección de Extensión y Asociación de Estudiantes de Medicina, agradeciéndoles esta invitación. Hablaremos sobre el síndrome de Guillain-Barré, siendo la parálisis más frecuente después de que ha sido eliminada la parálisis provocada por la poliomielitis. Hemos tenido aproximadamente una incidencia de 1.89 casos por cada 100.000 personas por año, y la relación entre hombres y mujeres pues no es altamente significativa por el hecho de que su porcentaje es del 95%, dando un rango de confianza de 2.33. Según la Organización Mundial de la Salud, es la neuropatía paralítica aguda más común y más grave. La padecen aproximadamente 100.000 personas cada año en todo el mundo. Esta revisión está hecha hasta aproximadamente 2016 y se nos ha ocurrido que debemos de hacer una historia ante el abundante aumento de casos de esta parálisis aguda en nuestro país. Por lo tanto, empezaré por hablar de Guillain-Barré antes. Y el primer caso fue descrito por Landry en 1859 y trató a sus pacientes con inyecciones de estrinina, obviamente sin un resultado adecuado. En 1916, Guillain y otros colaboradores trataban a sus pacientes con chuletas de cerdo y con vino de Bordeaux, y estos tenían otro tipo de recuperación. Guillain-Barré sostuvo toda su vida que el síndrome de Guillain-Barré era una enfermedad benigna y que el caso de Landry correspondía a otro tipo de trastorno. Entonces tenemos una etapa cronológica desde 1859 hasta nuestra época. Entonces empezaremos que Landry lo describió en 1859 y en 1889 Guillain-Barré y Stroll reportaron los casos de neuroradiculitis con altos niveles de afectación de parálisis. En 1955 empezaron a encontrar parálisis en modelos de ratones y empezaron a encontrar que había un desarrollo inflamatorio a nivel neuronal. En 1956, Miller-Fisher reportó 3 casos de pacientes que tenían arreflexia, oftalmoplegia y ataxia, y condiciones que sugerían como una variante del síndrome de Guillain-Barré. En 1969 se demostró que había una desmielinización en el síndrome de Guillain-Barré. Esto lo hizo Hasbury. Y en 1976 se detectaron gangliósidos exógenos administrados en los humanos, producían una sintomatología parecida al Guillain-Barré. Y se empezó a publicar criterios de Guillain-Barré hasta 1978. En 1997 se empezó a hacer el uso de intercambio plasmático y demostraron que había beneficios adicionales en el uso de las aféresis. En el 2005 se detectaron en modelos animales inhibidores de complemento como tratamiento de Guillain-Barré. Regresando al 2004, Yuki y un japonés desarrollaron en conejos, en modelos de conejos, Guillain-Barré inducidos por lipoligosacáridos de Campylobacter jejuni, inducían
el cuadro de Guillain-Barré. En especial empezaron a utilizar el tratamiento de inmunoglobulinas en combinación para tratar esta enfermedad. Guillain-Barré internacionalmente fue reconocido y en el 2012 empezaron a hacerse los consensos de sus criterios diagnósticos. En el año 2014 la inhibición de complementos de actividad en el sistema de Guillain-Barré comenzaron a hacerse más intensos y se empezaron a hacer consensos de tipo simposio para llegar a un consenso de muchas especialidades para el tratamiento de esta enfermedad. En el 2015 en el Japón se empezó a utilizar eculizumab para el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré y empezaron otros tipos de estudios de tipo experimental como el tipo de Fasulid y eritropoyetina para el tratamiento de estos casos. En 2016 también se atribuyeron y empezaron los casos de Guillain-Barré síndrome en los pacientes que habían tenido infecciones con Zika virus, y durante la pandemia de COVID también se detectaron casos de Guillain-Barré secundarios a coronavirus. Hay variantes clínicas patológicas distintas. Hay una forma severa y generalizada que tiene insuficiencia respiratoria hasta en el 30% de los casos. Hay que comprender los desencadenantes infecciosos y los mecanismos inmunológicos y patológicos que tiene esta enfermedad. Generalmente se ha asociado después de que hay epidemias virales el florecimiento de una serie de casos que se presentan después de 3 a 4 semanas de haberse infectado durante los cuadros que estén provocando la epidemia. Llámesele epidemia de sarampión en el 86, llámesele epidemia de influenza H1N1 y así sucesivamente. El tratamiento óptimo de este tipo de enfermedad son las inmunoglobulinas intravenosas, o en su defecto podríamos tener el uso de plasmaféresis y tratamiento de soporte. El espectro clínico es bastante amplio a nivel mundial. También tiene biomarcadores de la enfermedad para poder desarrollar métodos diagnósticos y terapéuticos. Según el curso clínico de la enfermedad, la infección por cualquier tipo de antígeno puede producir el síndrome 3 o 4 semanas después de haberse infectado. La persona desarrolla un estado inmunológico que ataca sus propios nervios periféricos, destruyendo la mielina. Por eso se le llama síndrome de Guillain-Barré un trastorno postinfeccioso típico. Tiene un curso monofásico rápidamente progresivo con un lapso aproximadamente de un mes. Generalmente no debe de haber recaídas, pero 2 tercios de los adultos pueden tener complicaciones respiratorias o de tipo gastrointestinal 4 semanas previas. Generalmente es precedido y el evento inmunológico induce una respuesta autoinmune aberrante, no deseada, dirigida contra los mismos nervios y raíces. Produce un mimetismo, le vamos a llamar nosotros, de tipo molecular entre los antígenos de los microbianos y los nervios interactuantes dentro de los antígenos y los factores del huésped. Estos factores genéticos y ambientales pueden depender y hacer que tengan una susceptibilidad especial la población a padecer la enfermedad. Es una respuesta inmune de autorreactividad, es una inmunidad indeseada, es rara, no surge en la mayoría de individuos. Generalmente mayor del 99% de los que pueden estar expuestos a un estímulo no lo desarrollan, pero un porcentaje pequeño sí lo desarrolla. En este caso, el Campylobacter jejuni es de lo que más se ha asociado. La parálisis es rápidamente progresiva, requiere un diagnóstico rápido y lo más pronto posible. El diagnóstico se basa netamente en la clínica.
Los diagnósticos simplemente son casos, hay casos típicos y atípicos con muchos elementos y de laboratorios que se deben de considerar. Hay potencialmente marcadores que pueden ayudar en el diagnóstico, pero que no están disponibles en la mayoría de las variantes del síndrome de Guillain-Barré. La identificación de marcadores y definiciones en los roles son fisiopatológicos, son un desafío directamente para la investigación actual. Actualmente nuestras áreas de contaminación aparentemente en la costa sur y algunas pacientes que ya han sido detectados dentro del perímetro capitalino nos hacen suponer que el periodo de contaminación está avanzando. La instalación de la progresión y de debilidad se instala con un compromiso sensitivo de los nervios sensitivos y craneales, 1 o 2 semanas después del evento inmunogénico. Si estamos hablando de Guillain-Barré e infecciones y epidemias, que sería una de las preguntas, la incidencia es mayor en hombres y con edades entre 0.6 a 100,000 personas por año, y en niños aproximadamente 2.7 por 100,000 niños, y en las personas adultas pues más riesgo en las personas mayores de 80 años. Tiene fluctuaciones, o se han detectado fluctuaciones estacionales posiblemente relacionadas a las infecciones locales de las áreas geográficas donde hay mayor exposición. Los cuadros epidémicos de Guillain-Barré han sido relacionados a las infecciones, especialmente con Campylobacter jejuni. Como ustedes habrán notado, se habla mucho sobre el Campylobacter jejuni. Es un portador en las aves o en las aves de corral que transportan este tipo de bacteria. La afección de varios miembros en una familia de tipo es inusual, ¿verdad? La exposición al azar de agentes infecciosos pueden producir o tener una susceptibilidad genética. Esto lo ha descartado porque piensan que muchas personas pueden tener este tipo de afectación de tipo, o de debilidad, podríamos decir, de tipo de origen genético, pero se ha descartado porque no es usual que en una familia hayan varias personas. Los brotes con Campylobacter jejuni ha sido menos del 1% de los infectados, pero desarrollan una respuesta humoral. Según McCarthy, Guillain-Barré lo producen este tipo de agentes en 25% de los casos en adultos, y con más frecuencia lo habíamos tenido en Asia. Se ha estimado que el riesgo de vida durante la vida de tener Guillain-Barré es menos de 1 por cada 1,000 personas. Ahora, respecto a las infecciones y Guillain-Barré y otras preguntas, pues se ha relacionado con infecciones con citomegalovirus, Epstein-Barr, Haemophilus influenza A, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, hepatitis E, generalmente en Países Bajos y en Bangladesh. Infecciones previas de Guillain-Barré no ha sido del todo establecido en niños, y la respuesta ante el virus de Zika y chikungunya en los arbovirus se han reportado algunos casos, y la asociación entre Guillain-Barré, de acuerdo al fenotipo clínico y de pronóstico, el Campylobacter jejuni tiene una afectación especial de tipo motor axonal puro, produciendo una debilidad severa, y tiene una serología de anticuerpos contra los gangliósidos. Nosotros médicamente le hablamos GM1 y GD1A, y esos tienen peor evolución. También han relacionado como otra forma el Guillain-Barré post-vacuna. En estos casos, las vacunas antirrábica y algunos tipos de vacuna de influenza A se los atribuyeron. Sin embargo, durante la vacunación de influenza H1N1, hubo 1 por cada 100,000 personas vacunadas, y solamente un caso, 1.6 casos por cada persona vacunada de gripe podrían llegar a tener
una respuesta indeseable, pero eso no se ha podido determinar con frecuencia, aunque el agente inmunogénico en sí mismo sí puede producir una desmielinización. En realidad dice que la vacunación aumenta el riesgo de recurrencia en pacientes previamente infectados con síndrome de Guillain-Barré. No hay ninguna contraindicación para inmunizar a pacientes que anteriormente tuvieron síndrome de Guillain-Barré, a excepción de los pacientes que han tenido vacunaciones relacionadas a Guillain-Barré. Ellos sí les ponen cierto énfasis en que el paciente que ha tenido Guillain-Barré por vacuna y volver a vacunar es una contraindicación. Es una neuropatía aguda que ataca la motoneurona en las raíces anteriores, produciendo una desmielinización progresiva y segmentaria del nervio. Eso le llamaron una degeneración valeriana en otros tiempos, y produce una lesión que pueda afectar la unión neuromuscular, produciendo una debilidad en la fibra nerviosa, afectando directamente a las personas que están enfermas, no poder respirar adecuadamente, que sería una de las causas más frecuentes, porque produce una parálisis ascendente de tipo simétrico, produciendo una desmielinización de los nervios, haciendo que el impulso nervioso al llegar al músculo no sea el adecuado y produzca una debilidad muscular. Los gangliósidos del Campylobacter jejuni, que sería en este caso de lo que estamos hablando, se producen anticuerpos antigangliósidos y se unen a los gangliósidos que están en el axón, actuando sobre los nudos de Ranvier, y activan el complemento y empieza a haber una lesión de tipo neuronal, de tipo directo. Entonces se han encontrado anticuerpos que están dirigidos directamente a gangliósidos específicos y producen la lesión de Guillain-Barré. En especial el GQ1B, que ataca los nervios motor ocular, el troclear, el nervio abducens y los ganglios dorsales, produciendo obviamente lo que posteriormente se va a conocer como síndrome de Miller-Fisher, que es una variante de Guillain-Barré, solo que invertido. El cuadro típico produce parálisis flácida de tipo, puede ser ascendente o descendente. Lo más frecuente es que sea ascendente. También hay parestesias y dolor, cambios autonómicos, y muy raramente pueden llegar a tener retención de orina. Pueden haber algunos problemas que les vamos a llamar disfunción disautonómica, cuando también se desmielinizan los nervios del sistema nervioso autónomo, produciendo alteraciones como hipertensión, hipotensión, arritmias, que complicarían más el cuadro típico. Los síntomas precedentes normalmente son demasiado vagos, ¿verdad? Pueden ser cualquier tipo de afección gastroentérica o cualquier tipo de problema respiratorio catarral, y todo va a depender de la sintomatología que esté produciendo el germen productor inicial 4 semanas antes. El signo inicial más frecuente es dolor muscular o radicular, no siempre espinal. Pueden dificultar el diagnóstico el tipo de dolor que puede preceder a la debilidad. Según diversos criterios, hay progresión de los síntomas en 4 semanas y alcanzan un máximo a las 2 semanas de haber empezado los síntomas, y la progresión puede durar hasta 6 semanas. La gravedad y duración de la enfermedad es muy diversa, desde la debilidad leve con recuperación espontánea hasta llegar a una tetraplegia, dependiente del cuadro clínico, sin recuperación muchas veces durante varios meses. Todos los pacientes comienzan a mejorar, aunque su recuperación puede llegar a ser lenta y parcial. Un porcentaje grande puede llegar a tener incapacidad permanente. Durante la fase progresiva, 20% de los pacientes pueden tener insuficiencia respiratoria y llegar a tener necesidad de ser ventilados mecánicamente.
El 25% puede llegar a deteriorarse un poco después del tratamiento con inmunoglobulinas y tener un curso severo como una especie como de resistencia. Cuando hablamos de los síndromes de disfunción autonómica es cuando se presentan durante la fase aguda y durante la recuperación pueden presentar arritmias ocasionalmente, pueden tener sudoraciones excesivas, inestabilidad en la presión arterial y pueden presentar distensión abdominal secundaria o un hilio. Los criterios diagnósticos generalmente se utilizan son debilidad progresiva, disfunción autonómica, hipo o arreflexia, signos de alteraciones de sensibilidad sensorial, dolor, complicaciones de insuficiencia respiratoria y va a haber disociación albúmino-citológica. Eso quiere decir que vamos a encontrar proteínas altas en líquido cefalorraquídeo, pero no vamos a encontrar celularidad. Esto generalmente no está presente desde el inicio, sino se presenta generalmente a la segunda o tercera semana de inicio de la enfermedad. Muchas de las personas que tienen síndrome de Guillain-Barré puede ser que no cumplan con todos los criterios de esta entidad. En el líquido cefalorraquídeo el 90% son anormales al final de la segunda semana, pero un porcentaje de aproximadamente del 10% puede ser normal y esto puede, conforme va avanzando el tiempo de la enfermedad, a la tercera o cuarta semana, pues teóricamente la disociación albúmino-citológica debería estar en su apogeo. Hay los criterios de Brighton que tienen más o menos un nivel de certeza mayor y otro de certeza menor para el diagnóstico de Guillain-Barré. Está la debilidad con parálisis flácida bilateral, reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes en los segmentos afectados, monofásicos de nadir en 12 horas a los 28 días y luego plateo. También podemos encontrar electrofisiología consistente con síndrome de Guillain-Barré y la disociación albúmino-citológica con glóbulos menores de 50 células y sin otras mejoras alternativas diagnósticas, pues el tratamiento implica una gama de especialidades para el tratamiento de la persona integralmente. En resumen, los criterios diagnósticos serán la debilidad progresiva, la reflexia, y los síntomas adicionales pueden ser simetría relativa, síntomas o signos sensitivos, y la neuropatía craneal, debilidad facial y de origen vulvar, disfunción autonómica y dolores pueden ser comunes. Nos debe de hacer sospechar de dudar del diagnóstico de Guillain-Barré, aumento de celularidad en líquido cefalorraquídeo, insuficiencia respiratoria severa con escasa debilidad de extremidades, signos sensitivos severos con poca o nula debilidad al inicio, nos debe hacer sospechar del diagnóstico. También nos debe hacer sospechar que ese síndrome sea Guillain-Barré si hay disfunción vesical o intestinal al inicio, si hay fiebre al inicio, si el nivel sensitivo agudo o de médula espinal nos debe hacer dudar de este síndrome, y marcada persistencia de asimetría también nos debe de hacer dudar de este síndrome. La disfunción vesical o intestinal persistente y la presión lenta de debilidad sin compromiso respiratorio, debemos de considerar otras entidades. Tenemos algunas variantes como el del Guillain-Barré, es un amplio espacio, podríamos decir. Hay formas sensitivo-motoras clásicas, que es el 61%, pero también existe, por ejemplo, el síndrome Miller-Fisher, que ya habíamos mencionado, que es la ataxia, oftalmoplegia y arreflexia, pero también está el faringio cervical braquial, o una variante del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de la neuropatía clínica debemos de tener una ayuda diagnóstica, y esto sería la electrofisiología, que permite clasificar
si es desmielinizante o de tipo axonal. Los criterios diagnósticos de Guillain-Barré en estudios de conducción nerviosa pueden ser de utilidad práctica en la clínica, pero no son imprescindibles para diagnosticar el Guillain-Barré. Se necesita cumplir con todos los criterios de Brighton para el síndrome de Guillain-Barré. Esencial para esta clasificación sea desmielinizante o axonal. Entonces tenemos la polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante y tenemos la neuropatía motor aguda axonal que no tiene desmielinización. Entonces esto va a ser parte del equipo de neurólogos los que tengan que desarrollar el tipo de diagnóstico. Y entonces poder clasificar si es una o es otra de las patologías de las cuales estamos hablando. Este tipo de parálisis necesita un tratamiento desde fisioterapia, el tratamiento de soporte respiratorio, pero el tratamiento real que nos va a ayudar a resolver el problema está basado en varias cosas. Durante el tipo de hospitalización, un tratamiento general específico y tratamiento de las complicaciones. En este caso, el tratamiento sería el uso de inmunoglobulinas, cuyos regímenes incluyen de 0.4 gramos por kilo por día por 5 días o 2 gramos por kilo en dosis única de 24 a 36 horas o 1 gramo por kilo por día por 48 horas. Todo esto va a depender de los esquemas que estén utilizando en las instituciones. La comparación de estos 3 esquemas que acabo de mencionar no tienen una diferencia significativa y se comparó que entre 0.4 gramos por kilo por 3 días contra más días en tiempo no mejora el hecho de la recuperación de la marcha, tiene un nivel significativo de la misma respuesta. Es importante tener una dosis total de 2 gramos por kilo IV. Esta terapia se denomina terapia de inmunomodulación y en su defecto se puede usar una plasmaféresis para poder eliminar los anticuerpos circulantes que estén haciendo daño directo a la neurona. Se prefieren las inmunoglobulinas a la plasmaféresis en niños por seguridad, por acceso y por equipo, ¿no? Definitivamente el proceso invasivo es más puede tener más complicaciones. Sin embargo, no se ha demostrado ninguna superioridad en este tipo de terapias, en ambos. Ambas terapias acortan el tiempo de recuperación en más del 50%. La plasmaféresis en estudios pediátricos reduce la severidad y acorta la duración del síndrome de Guillain-Barré. Hay mayor beneficio el inicio de los primeros 7 días en el uso de plasmaféresis, pero su beneficio puede observarse incluso 30 días después de haber iniciado la farmacoterapia. Se hacen 5 recambios de 50 cc por kilo de peso en días alternos. El curso son durante 10 días. Otras personas han utilizado incluso esteroides sin ningún beneficio. También se han hecho estudios sobre interferón beta, reportando beneficios en algunos casos, pero su seguridad y eficacia no están establecidas. Es un cuadro bien complejo porque la evolución es incierta, 2 o 10% tienen mortalidad, 20% aún no pueden caminar después de 6 meses y muchos sufren síntomas residuales, incluyendo dolor y fatiga. Muchos pacientes tienen buena evolución, son una parte seleccionada de pacientes y con síntomas durante las primeras 2 semanas y que se disminuyen y que siguen caminando con ayuda y necesitan fisioterapia o pueden llegar a tener ventilación artificial en menos de 3%. Yo creo que hay una escala de funcionalidad de la gravedad clínica y en esto se va a basar el hecho del uso de la fisioterapia
en la fase de convalecencia. Necesita un apoyo de fisioterapistas, de ejercicio físico, tratamiento psicológico para el mejoramiento emocional de esos pacientes. Creo que con esto es mi intervención hasta en este momento. Estamos siempre agradeciéndoles su atención y agradeciendo la oportunidad que se me permitió de poder compartir con ustedes esta revisión de este síndrome. Muy agradecido. Gracias. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.